va a producir ninguna dificultad, porque, bueno, hoy vamos a trabajar con algunas cuestiones más genéricas de este tipo de funciones de dos variables independientes, y después los dos, digamos, núcleos, por decirlo de alguna manera, que normalmente se toman en los exámenes finales, son aquellos que corresponden a los extremos libres y a los extremos condicionados, que son una suerte, si quieren, de mecanismos donde normalmente los estudiantes en general lo resuelven bien. Tienen que tener en cuenta algunas cositas que yo les voy a comentar y no tienen demasiados problemas. Bueno, ya me estoy cansando de esperar, chicos, así que vamos a compartir la pantalla con el apunte, como siempre. Bueno, muy bien, aquí estamos. Bueno, el apunte recibe el nombre de funciones de varias variables. Olvídense de la numeración, no tiene ninguna importancia. Y un poco lo que yo les decía hace un ratito, que nosotros estamos acostumbrados a modelar algunas situaciones vinculadas a las carreras de ustedes a partir de funciones de una variable independiente, es decir, la demanda depende del precio del producto que fabricamos y vendemos. Pero en realidad podríamos pensar que la demanda de un cierto artículo depende no solo de su propio precio, sino del precio de algún otro bien. Entonces, lo que tenemos aquí en esta función de demanda es para un par ordenado de precios, el precio 1 y el precio 2, voy a obtener una demanda. Entonces, si armáramos una tablita, como hacíamos en la escuela secundaria, pero para funciones de una variable independiente, nosotros le hacíamos, bueno, si la hacen acostada o parada no tiene importancia, pero hacíamos dos columnas o bien dos filas, ¿no? Uno para el valor de x y otra para el valor de y, que surge de reemplazar la x en la fórmula de la función. Aquí tendríamos dos columnas, en este caso, para las dos variables independientes, el precio 1 de nuestro bien y el precio 2 de otro bien, y una tercera columna, en este caso, podría estar puesta horizontal, para la demanda, es decir, para la imagen. Estas dos, el precio 1 y el precio 2, son las variables independientes. Ahora tenemos dos variables independientes. Y la demanda, en este caso, es la variable dependiente. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a estudiar funciones con estas características. Dos variables independientes y una variable dependiente. Puede ser la demanda, puede ser la función de costo, que depende de pronto de la cantidad de dos bienes que producimos, pueden ser lapiceras y lápices, y entonces tienen sus costos respectivos, pero la función de costo total depende de la cantidad que producimos de cada uno de esos bienes. ¿Está bien? Bueno. Entonces, aquí inician un poco con las superficies en el espacio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros representábamos funciones de una variable independiente, o sea, una y igual f de x, una y igual f de x, ¿sí? Una y igual f de x, trabajábamos en una situación como esta. Teníamos un eje, el eje x, para los valores de x de la variable independiente y un eje y para los valores de la imagen. Y en general trabajábamos con cierto dominio natural, que podría ser todos los reales, si la función era una función polinómica, o bueno, o podría ser un subconjunto de los reales si estamos en un contexto de aplicación. Si la variable independiente es el precio, entonces este no podría ser negativo, estamos de acuerdo, pero ese dominio era siempre parte del eje X, acá está marcado como A, y está puesto un intervalito, ¿no? Es como para recordar un poquito. ¿Qué tenemos ahora nosotros? Bueno, nosotros ahora, en esta situación, si quieren, de la demanda que depende de los
dos precios, entonces nosotros tendríamos que tener un eje para representar el precio 1, otro eje para representar el precio 2 y otro eje para representar la cantidad demandada para ese par de precios. Entonces necesitamos tres ejes que tienen que ser perpendiculares entre sí. Entonces la situación es una situación como esta ahora. ¿Está bien? Fíjense, si quieren lo miramos un poquito acá y después volvemos. Acá tenemos tres ejes, ¿sí? Un eje, si quieren, para un precio, el precio 1, otro eje para el precio 2 y un tercer eje para la demanda. Algunos textos cambian los nombres de los ejes para lo que en este caso serían los precios, pero no tiene importancia. Lo que hace la mayoría es esto. Muy bien. Entonces, ahora nosotros tenemos una situación, vamos a mirar este grafiquito, y miren este punto que yo estoy ahora marcando un gordo. ¿Qué representa ese punto en el contexto este de la demanda? Después le cambiamos la X, la Y, no tiene importancia. Ese punto tiene un valor para el precio 1 y un valor para el precio 2. ¿Está bien? ¿Se ven las marcas que hago o por ahí tendría que cambiar de color? Vamos a poner un negrito a ver si se ve más. Un valor para el precio 1 y un valor para el precio 2. ¿Está bien? Bueno, trazamos paralelas a los ejes para encontrar este punto gordo. Este punto gordo es un par de precios, ¿sí? En la tablita que nos había quedado acá a la izquierda, vamos a inventarle números porque no tiene importancia. Supongamos, no importa en qué unidades monetarias están, el precio 1 es 1 y el precio 2, para ser originales, es 2. Entonces, este punto gordo que está en el gráfico es el punto, voy a sacar una flechita, es el punto 1, 2. 1 para el precio 1, 2 para el precio 2. Y a ese par de precios, a ese punto, le tengo que asignar una demanda. Vamos a poner que la demanda sea, por ejemplo, estoy inventando, 4. ¿Dónde busco la demanda 4? Entonces, la demanda la voy a representar en este eje vertical, porque ya estos dos me los gasté con los precios. Así que lo único que me queda de los tres es este vertical. En este precio voy a encontrar la demanda. Entonces, supongamos que ahí donde yo estoy marcando ahora más gordo en negrita, está el 4. ¿Está bien? Entonces, este punto que está marcado gordo en rojo y que ahora lo estoy indicando hacia alrededor en negro, en realidad es un punto que está primero no en el plano, sino que está en el espacio. Tiene el valor, vamos a ponerle números, 1 para el precio 1, 2 para el precio 2 y 4 para la demanda. Entonces, este punto gordo rojo en realidad es una terna, ¿sí? Una terna de números. 1 para el precio 1, 2 para el precio 2 y 4 para la demanda. Estamos inventando cualquier, ¿sí? No importa los números. ¿Se entiende? Bien. Si nosotros tomáramos otros pares de precios, ¿sí? Entonces buscaríamos un precio 1, por ejemplo, un precio 2, por ejemplo. Busco este par, el precio 1 y el precio 2. Busco cuál es la demanda y entonces tengo que marcar, bueno, que sea lo que Dios quiera, a ver si me sale, sí, muy bien. Tengo que marcar este punto que estoy marcando re gordo en el espacio, que tiene este precio 1, este precio 2 y esta demanda. ¿Está bien? Bueno, acá esto, chicos, me tendría que haber quedado del mismo. Ah, no, está bastante bien. Esto tiene que ser la misma longitud que esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando nosotros trabajábamos con funciones de una variable independiente, voy a venir a este dibujito, teníamos un valor de x y su correspondiente valor de y, y teníamos un punto en el plano, un par ordenado. Después teníamos este otro valor, por ejemplo, de x, y supongamos este valor de y. Teníamos otro punto en el plano. Si en la escuela secundaria, no con todo lo que aprendimos nosotros, pero desde la escuela secundaria, cuando teníamos un montón de esos puntos que surgían de esas tablas, ¿qué hacíamos nosotros? Los uníamos. ¿Y qué obteníamos? Obteníamos una curva que puede ser recta, la recta es una curva particular, ¿no? Pero algo plano, una línea, si quieren, una línea recta, una línea curva. ¿Qué pasa acá? Si nosotros queremos juntar este punto gordo negro con este otro punto rojo, ¿cómo los uno? Y aunque tuviera muchos, ¿tengo una curva? No, lo que tengo es algo como esto celeste que está en este dibujo, que es una superficie en el espacio. Entonces, las funciones de una variable independiente, que son todas las que estudiamos hasta ahora, se grafican en el plano y se obtienen curvas continuas, ¿no? Con asíntota, todo lo que ustedes saben, con extremos, eso ya lo sabemos, pero son curvas planas. Cuando tenemos funciones de dos variables independientes, entonces la función se grafica y lo que obtenemos es una superficie en el espacio. ¿Está bien? Muy bien. De la misma manera que en el caso de una variable independiente teníamos como dominio, supongamos en este dibujito, el dominio es este intervalo, un conjunto que está incluido en el eje X, es decir, A, en este caso, está incluido en el eje X, donde están todos los reales. ¿Qué pasa ahora en esta situación? Pensemos en la demanda. Ahora no tengo un precio, tengo un par de precios, tengo pares ordenados, en el caso de los precios, de números reales positivos. Cero es difícil, pero bueno, los números reales positivos son cero. Pares ordenados. Entonces, ¿dónde está el dominio? ¿Está en R? No. El dominio, miremos ahora este grafiquito, el dominio de una función de dos variables independientes es un subconjunto del plano. Supongamos que aquí tenemos puntos. Esos puntos, en el caso del ejemplo de la demanda, corresponden a un par de precios, precio 1 y precio 2, precio 1 y precio 2. Entonces lo que tengo son pares ordenados. Aquí, antes, en una variable independiente, lo que tenía era un valor de X real. Lo que tengo acá son pares ordenados, precio 1, precio 2, o si quieren, XY. Entonces, acá, en esta nueva situación, el dominio A de una función está incluido en R2. ¿Y qué es R2? Esto es el conjunto que tiene pares ordenados. Un valor para el precio 1, un valor para el precio 2. Son pares ordenados ahora los elementos del dominio de la función. Serían, desde el punto de vista de esta tablita, en este caso, el par 1, 2, el que quedó allí escrito. Muy bien. Profe, ¿cómo le dijo que se llamaba su conjunto al dominio? Había dicho que era, el dominio, sí. en el caso de funciones de dos variables independientes, es un subconjunto del plano, porque está formado por pares ordenados de números reales. Podrán ser pares ordenados de números reales positivos si estamos con cuestiones económicas, o en general en funciones matemáticas con pares ordenados de números reales. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos un poquitito más de esos puntos en el espacio, ¿no? Si miramos este grafiquito. Bueno, miremos, voy a cambiar un poco el color, voy a tomar un verde que no hay, así me van siguiendo. Supongamos que estamos acá.
en este punto. Este punto es un punto del espacio. Tiene 3 coordenadas, 2, menos 5 y 3. 2 corresponde a la X. En general, a los ejes los vamos a llamar de esta manera. X a este, Y a este, y Z al vertical. ¿Está bien? Bien, entonces este primero, 2, es para X. Ahí tenemos el 2 de X. Menos 5 es para Y, entonces en el eje Y busco el menos 5. Acá está. Armo primero este punto, que está como en el piso. Esto no tengo yo acá para, digamos, porque estoy ubicada, me es difícil, pero la idea sería algo así. Ahora ustedes tienen, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Pero si miro, se me cae todo. A ver cómo hacer. Ahí está. Acá está el eje X. Este es el eje Y. ¿Me ven? Porque si yo miro a ver si me ven, Sí, profe. no. Bueno. Sí, se ve. Y este es el eje Z. Esto es como un rincón de la habitación donde ustedes están. ¿Está bien? Entonces, si quiero marcar el 2 del eje X, vengo acá, marco el 2. Si quiero el menos 5 del eje Y, esta parte que veo es la parte positiva, así que el menos 5 está para acá atrás. ¿Está bien? Saliendo de la habitación que ustedes estén. Por el zócalo. ¿Está bien? Marco el menos 5, tengo el 2, marco el menos 5 por acá atrás. Entonces tengo un punto. ¿Me ven ahí? ¿Sí? ¿Ven esto que estoy golpeando? Sí, creo. Bueno. Más o menos. Un poquito más arriba. ¿Ahí? Ahí sí. Bueno. Entonces, ese punto, 2 para X menos 5 para Y, es un punto que está en esto que estoy golpeando, que es el piso. Ahora, si el punto tiene valor de Z3, Z marca la altura. Entonces, sobre el borde de este cuaderno, digamos, sobre el anillado, tengo que subir a partir del punto 2 menos 5, 3 unidades. ¿Está bien? Bueno, esperen que vamos a mirarlo un poco acá. Entonces, esto era como el libro que yo tenía, así, vamos a hacerle, Entonces, marco el 2 en el eje X, el menos 5 en el eje Y. Tengo este punto que está afuera del rincón. El rincón, miren un rincón ustedes, el eje Z es la altura, digamos, de la habitación, el eje X uno de los zócalos, el eje Y el otro zócalo, ¿está bien? Entonces marco en el eje X un punto, 2. Marco en el eje Y menos 5, tengo que salir de la habitación porque es negativo. Y a partir de encontrar el 2 para X y el menos 5 para Y, tengo que subir 3 unidades. Entonces, una vez que encontré... ese era mi par. Bueno, una vez que encontré 2 para X menos 5 para Y, tengo este punto. Y a partir de ahí subo 3 unidades. ¿Está bien? Entonces, este punto que está acá es el punto 2 menos 5, 3. Nadie les va a preguntar por esto, pero miremos este, o bueno, este que está acá me gusta. Este. ¿Cuánto vale X? 1. Bueno, acá está el 1. ¿Cuánto vale Y? 6. Bien, acá está el 6 de Y. Supongamos. ¿Cuánto tengo que subir con Z? 0. Quiere decir que no subo a partir del piso que marqué el punto 1, 6, 1 para X, 6 para Y. No tengo que subir ni bajar nada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, así se representan puntos en el espacio. El problema nuestro con las funciones es que si estos puntos que están acá marcados corresponden a una función determinada, ¿cómo los uno? Entonces nosotros no nos dedicamos mucho en esta materia a hacer el estudio de las gráficas de estas funciones. Pueden trabajar con GeoGebra en la parte de 3D.
y poner la fórmula de la función y listo. Entonces vamos nosotros sí a lo que nos interesa, una vez que más o menos tienen idea de por dónde viven puntos en el espacio, que es la definición de una función de dos variables independientes. Esto hay que agregarlo acá, ¿no? Porque muchas veces uno por abuso del lenguaje dice dos variables, y antes también teníamos dos variables, la X y la Y, pero una era independiente y la otra dependiente. Ahora tenemos dos independientes. Entonces, una función de dos variables independientes es una regla que asigna, aquí importante, a cada par ordenado. ¿Por qué cada par? Y porque tengo un valor para una variable independiente y otro valor para otra. Entonces tengo pares ordenados. Precio 1, precio 2. A cada par de números, a cada par ordenado de números reales, que los vamos a llamar así en términos generales X, Y, pertenecientes a un subconjunto del plano, en el plano viven todos los pares ordenados, entonces una función de dos variables independientes es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales del plano un número real único que llamamos f de xy, o lo que es lo mismo z igual f de xy. Al conjunto A se lo llama dominio de la función, y la imagen es el conjunto que toma esa función. Entonces vamos a mirar un poquitito acá. Antes teníamos y igual f de x, una función de una única variable independiente que era la x. Para cada valor de x encontrábamos el valor de la variable dependiente y. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos pares ordenados, precio 1, precio 2, por ejemplo. A cada par ordenado de números reales le hacemos corresponder otro número real, la demanda, por ejemplo. Un único número real, para que sea una función. Bueno, el conjunto donde viven los pares x, y es el dominio de la función. Y el conjunto imagen, ¿qué es? Lo mismo que antes. ¿Qué es el conjunto imagen? Los valores de la imagen. Acá serán los valores de z. Acá será el conjunto de las demandas. ¿Está bien? Entonces, el conjunto imagen se puede escribir de esta manera. Es el conjunto de las zetas o las imágenes de x, y a través de la función f de los pares que viven en el dominio. En términos del problema sería el conjunto imagen, el conjunto de las demandas para los pares de precios del dominio de esa función. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es la gráfica de esa función? Bueno, la gráfica de esa función, que es el conjunto de pares ordenados, es una superficie en el espacio. Está formado por puntos de R3. ¿Qué es R3? R3 es el espacio donde están todas las ternas de números reales. Entonces, la gráfica será parte de ese conjunto donde están todas las ternas. ¿Y qué pinta tienen esos puntos de la gráfica de la función? Bueno, son ternas. Las primeras dos componentes de esas ternas son los valores de las variables independientes, En nuestro caso, ya lo dijimos esto, serán los valores del precio 1, los valores del precio 2, y la tercera componente será la demanda que le corresponde. Entonces lo que tenemos son ternas. La gráfica de una función es un conjunto de ternas, donde las dos primeras componentes corresponden a valores de las variables independientes y la última corresponde al valor de la imagen. Podríamos escribirlo, sí, dale. Perdón que te interrumpa, pero habías dicho, Es importante que me interrumpas, dale. Sí, decime. habías dicho R2 hace un rato y no sé si te referías a lo mismo o si R2 es otra cosa y R2 es R3... otra cosa. Ok. A ver,
Vamos acá, a ver si tengo acá, no. Bueno, vamos acá, mira, vamos a hacer un dibujito acá. Vamos a nuestro problema de la demanda, si eso les resulta más fácil, después lo ponemos con X. Este eje es donde tengo valores del precio 1, este eje es donde tengo valores del precio 2, y este eje es donde tengo valores de la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para ese caso concreto, los precios, ven donde están las flechas de los ejes que indican los sentidos crecientes, es decir, lo positivo. Lo negativo está para allá, o para allá, o para abajo, ¿está bien? Pero en el caso este puntual de precios y demandas, los precios deben ser positivos, o cero, ¿eh? Y la demanda, que es cantidad, también es mayor o igual que cero. Bien, entonces, ¿dónde tengo los pares ordenados? Donde el precio 1 es mayor o igual que 0 y el precio 2 también es mayor o igual que 0. Acá, en esto que yo voy a rayar. ¿Está bien? Acá es donde tengo precios positivos, tanto para el precio 1 como para el precio 2. Cualquier punto que yo marque acá, ¿estamos de acuerdo? Tiene un valor de precio 1 mayor o igual que 0 y de precio 2 también. ¿Estamos de acuerdo? Esto que yo rayé en celeste es el A, el dominio de esta función. ¿Bien? ¿Dónde está incluido el dominio de esta función? El dominio de esta función, esto que está rayado en azul, es parte, en eso que yo le mostraba recién, de todo el piso. ¿Y qué es todo el piso? Y todo el piso es lo que está en celeste, lo voy a rayar ahora en azul. Todo el piso es esto. Acá tengo el eje Z, el eje X y el eje Y. Acá es donde tengo un eje positivo o valores positivos y del otro eje también, precio 1, precio 2. Pero esto lo podemos pensar, esto, a ver si queda claro, donde el precio 1 es positivo y el precio 2 es positivo o 0, esto está adentro, vamos a hacerlo más grande, esto está adentro de todo un plano donde tengo no solo el precio 1 positivo y el precio 2 positivo, porque tiene sentido para nuestro problema, sino que tengo otros pares ordenados. No tiene sentido para nuestro problema tomar, por ejemplo, un precio 1 menos 1, o un precio 2 menos 3. Esa parte no tiene, digamos, no tiene sentido, ¿está bien? Si ustedes están en una habitación, miren un rincón. El rincón que ven es el rincón que corresponde a nuestro problema, porque un zócalo corresponde al precio 1 y el otro corresponde al precio 2, y veo la parte de los ejes positivos. Pero ese rincón está incluido en todo el piso de la casa. Todo el piso de la casa, donde ese rincón es un pedacito, ¿sí? Todo el piso de la casa es R2. Entonces, A está incluido en R2. R2 es todo el piso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? R2 es todo el piso. Nosotros en este problema, el dominio de esta función, que son precios, corresponde al pedacito del piso de este rincón, donde los precios son mayores o iguales que 0. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer otro dibujo porque ya ese no se entiende nada. Tenemos un precio 1, tenemos un precio 2 y tenemos la demanda. ¿Sí? De todo el piso, a ver, yo no quiero rayar mucho, pero quiero que ustedes se imaginen. Profe, entonces R2 incluye a los negativos también, a precio 1 y a precio 2 En el negativos. problema no. Por eso el dominio son los pares ordenados donde el precio 1 es positivo o 0 y el precio 2 positivo o 0, porque no tiene sentido precio negativo. Quisiera saber dónde me tengo que ir a vivir para que eso ocurra. ¿Está bien? Pero lo que quiero decir es que cualquier
par de precios, está dentro de esta parte, ¿y cómo podría dibujarles para que lo vean? Claro, profe. O sea, es Este el es el subconjunto del piso. plano. Este es el piso, ¿está bien? ¿Se imaginan el piso de la casa? El rincón ese está incluido en el piso de la casa, ¿sí? En el piso de la casa tengo pares ordenados con negativo, positivo, fracción, lo que venga. Para este problema me quedo solo con los elementos de este rincón donde el precio 1 es mayor o igual que 0 y el precio 2 también. Por eso es que el dominio está incluido en R2. Muy bien. Ahora bien, supongamos, bueno, no tenemos acá nosotros fórmula, pero no importa, yo voy a hacer un dibujo cualquiera que es simplemente para explicar la diferencia entre esto de R2 y R3. Supongamos que para cada par de precios, me fijo cuánto es la demanda. Y entonces lo que obtengo es algo así. Para cada par de precios, acá tengo una demanda. Tomo otro par de precios, tengo otra demanda. Tomo otro par de precios, tengo otra demanda. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esta superficie que tiene las ternas de los dos precios y su correspondiente demanda, esta es la gráfica de la función. ¿Dónde está esto? No está en el piso, porque para cada par en el ángulo donde ustedes estén, tengo que asignarle la demanda. Entonces voy generando puntitos en la superficie, en el espacio donde ustedes están. Eso, si lo uno, me da una superficie, y esa superficie está en R3. Esa gráfica tiene largo, ancho y alto, si quieren. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el dominio está en R2, pero la gráfica, que sería el conjunto de puntos, los dos valores del precio y su demanda, está en R3. ¿Sí o no? Sí, profe. Quedó claro ahora. Muchas gracias. Quedó claro, bueno. Igual piensen que nosotros nos movemos en un mundo 3D y nos cuesta más eso que lo que hacemos o hicimos hasta ahora, que es plano. Nos cuesta mucho visualizar el 3D que nos rodea y plasmarlo en el plano. Tratemos de ponerle onda. A ver, bueno, después pruebo a ver si puedo mover la compu y mostrarles más respecto de esto. ¿Está bien? Entonces, el dominio está formado por pares ordenados, precio 1, precio 2, un par de precios, entonces está en R2. La gráfica o la superficie de esa función está en R3 porque tengo un precio 1, un precio 2 y su correspondiente demanda. ¿Está bien? ¿Sí? Antes no tenía superficie, tenía curvas que estaban en R2. Bueno, muy bien. Bueno, esta parte yo la taché porque nosotros no estudiamos muchas de esas cosas, así que no se hagan problema. Yo les voy a comentar simplemente un poquito en relación a curvas de nivel, porque ya hace unos años que no se da mucho este tema. Pero a mí me parecen súper importantes porque es lo que ustedes conocen como curvas, por ejemplo, de isocostos. ¿Está bien? Son curvas en el plano que tienen valores de cantidades para los cuales el costo es el mismo, por eso es ISO mismo costo. Acá, ¿qué quise representar yo? Que fui a hacer este dibujo. Bueno, esto que quiere representar es un mapa, ¿está bien? Podemos hacerlo como mapa, no sé, a ver si se dan cuenta que estoy representando. Bueno, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Si ustedes tienen un mapa o alguna vez estudiaron, bueno, ustedes tienen, no, ustedes no son los de turismo y tienen geografía. Bueno, si tienen un mapa físico, muchas veces esos mapas físicos tienen distintos colores.
celestitos, verdecitos, marroncitos, más intensos, más claros. ¿Está bien? ¿Qué representan? Bueno, y además a veces tienen algunas liñitas que separan esos distintos colores. ¿Qué representa? Por ejemplo, una cosa así, qué sé yo. Cada una de esas liñitas une los puntos de la provincia de Buenos Aires, en este caso, del mundo, de lo que ustedes quieran, que tienen, por ejemplo, la misma altura. ¿Está bien? O muchas veces unen, en los diarios salen con el tema de las precipitaciones, por el tema del campo, unen los puntos que tienen la misma cantidad de lluvia media anual. ¿Está bien? Entonces, en el caso de las lluvias, eso se llaman isoyetas, que se estudian en la escuela secundaria cuando yo iba, ahora creo que no estudian nada, pero bueno. También tenemos las isotermas, que también viene bien al campo para determinar los puntos de la provincia de Buenos Aires que tienen la misma temperatura media anual. A nosotros, ¿qué nos interesa? No los mapas, pero nos interesan curvas de este estilo, como esta que yo hice acá sobre el mapa, de modo que a través, por ejemplo, de la función costo, los pares de cantidades de un bien y de otro bien, con dos bienes nada más, de modo que por la función costo nos generan el mismo costo. ¿Sí? Esas son las curvas de isocosto. Entonces, si nosotros tenemos acá ahora una función de costo que depende de una cierta cantidad Q sub 1, por ejemplo, qué sé yo, la que quieran poner, podemos poner X también, que hacemos de un artículo, y Q sub 2, que hacemos de otro artículo. Una curva de isocostos puede ser, a ver, algo así. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que sobre esta línea roja están pares de puntos. Un valor para Q sub 1, un valor para Q sub 2. Inventemos, por ejemplo, 1 y 2. Para el par 1, 2, para una unidad en lo que esté medida de Q sub 1 y 2 unidades de Q sub 2, voy a tener un cierto costo. ¿Está bien? El costo no lo estoy graficando. Pero si tomo otro punto de esa misma línea, por ejemplo, este, y me fijo Q sub 1 y me fijo cuánto vale Q sub 2, para este par de cantidades del bien 1 y el bien 2, tengo el mismo costo que para las cantidades 1, 2. ¿Está bien? Entonces, esta es una curva de isocostos porque tiene los pares que corresponden a las cantidades de los dos bienes que generan o que provocan o que producen, no sé, el mismo costo. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que se llama curva de nivel en términos matemáticos. Entonces, ¿qué es una curva de nivel? Simplemente es para que tengan idea, no vamos a trabajar con esto. Pero ¿qué es una curva de nivel K? K sería el costo. Supongamos que para una unidad del bien 1 y 2 unidades del bien 2, el costo es, invento, 5, en lo que esté medido. Entonces, todos los puntos que están sobre esta liñita roja, que son posibilidades de producir cantidad de bien 1 y cantidad de bien 2, pares de cantidades del bien 1 y el bien 2, tienen costo 5. Quiere decir que si yo marcara el costo para cada uno de estos puntos, todos los puntos tendrían costo 5. ¿Está bien? Bueno, esta rayita roja se llama línea curva de isocostos. Para el nivel K, en nuestro caso, 5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es una curva de nivel K de una función? Es un conjunto de puntos. La línea roja es un conjunto de puntos del plano
para los cuales la función, en este caso la función de costo, toma el mismo valor K, en nuestro ejemplo 5. Todos los puntos que están acá son pares de cantidades que tienen o que generan todos los pares, esos el mismo costo, 5. Y entonces esto es una curva de nivel de la función costo para un costo igual a 5. ¿Está bien? Bueno, aquí tienen un ejemplito de esto, vamos a mirarlo un poquitito nada más. Esta es la función de dos variables, esto está hecho con GeoGebra. Este es el gráfico de esa, miren que esto, ven, esta función de dos variables con esta fórmula, si quieren z igual x al cuadrado más 16y cuadrado, es esta superficie que está acá. Entonces es un paraboloide, pero no tiene importancia el nombre. Si yo quiero una curva de nivel para un determinado valor de esta función, supongamos que esta fuera una función de costo, entonces para la cantidad, X representaría la cantidad de un bien, e Y representaría la cantidad de otro bien, y haciendo las cuentas para distintos pares de cantidades, obtengo el costo conjunto o total. ¿Está bien? Ahora, ¿qué quiere decir una curva de nivel de esta función? Bueno, si el costo, acá lo cambiamos, si el costo fuera 4 en lugar de 5, aprovecho esto que está acá, entonces lo que quiero saber es cómo tengo que repartir la producción de lo que hago de esos dos bienes para generar el costo. No es única. Uno podría decir, bueno, el costo de uno puede ser 2 y el otro de 2 y la suma me da 4. O hacer ciertas cantidades de uno y otro bien para que el costo de uno sea 1 y el costo del otro sea 3 y también da 4. Bueno, pero acá nos dice la relación. La X y la Y, la cantidad de un bien y la cantidad del otro bien, Q sub 1 o Q sub 2, como quieran llamarlo, tienen que estar relacionados de esta manera para que el costo sea 4. Y entonces podríamos averiguar qué relación hay. Ahora, esto que está acá es en el gráfico, bueno, una elipse, digamos, una elipse. Acá están todos los puntos, XY o cantidad 1, cantidad 2, de modo que cuando elevo al cuadrado X, elevo al cuadrado Y, lo multiplico en ese caso por 16 y sumo, me va a dar 4. Todos estos puntos, cuando les busco el costo es 4, de todos los puntos que están en esa elipse. ¿Está bien? Bueno, en el caso nuestro de la curva de esos costos, no tendría mucho sentido toda la elipse, porque en esta parte de acá atrás las cantidades, algunas serían negativas, entonces no está ahí. Bueno, aquí tenemos otra situación, la función es esta, acá es la tablita que corresponde, ¿no? Un valor de X, un valor de Y y el valor de Z. Si queremos que Z tome un valor determinado, recordamos que la X y la Y, vamos a poner ejemplos para que se entienda la idea. Cantidad de un bien, cantidad del otro bien, y Z el costo conjunto. Si quiero que ese costo conjunto tome un valor determinado, por ejemplo 4, 1, 9, porque es la restricción presupuestaria que tenemos, ¿no? Si no podemos gastar más de 1 o de 4 o de 9 por algún motivo, en distintas circunstancias, no todo junto, no gasto 4, gasto 1, gasto 9. En general tengo una limitación en mi presupuesto, puedo gastar K unidades monetarias, entonces la idea es ¿qué relación hay entre estas dos cantidades con esta función de costo? Entonces la idea es que si tengo una restricción de 4, el costo es 4, bueno, entonces x cuadrado más y cuadrado, la cantidad de un bien al cuadrado más la cantidad que produzco del otro bien, tiene que ser 4. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero ¿dónde están estos puntos? Los que satisfacen esta situación. Bueno, son puntos de una circunferencia.
Obviamente, acá tendríamos cantidad de un bien, cantidad del otro bien. Obviamente, las partes donde las cantidades de alguno de los dos son negativas no las tengo en cuenta, ¿no? Pero desde el punto de vista matemático, eso es lo que significa. Todos estos puntos de esta circunferencia que rebordeé con verde, si los reemplazo acá y hago las cuentas para encontrar el costo, en todos el costo va a ser 4. Es como si fuera toda esta circunferencia, me fijo la imagen de todos los puntos a través de esa función de costo y acá todas van a tener costo 4. ¿Está bien? Bueno, eso simplemente como para que tengan alguna idea. Acá hay un poco más, después ustedes lo pueden leer si les interesa este tema, para mirar un poquitito más. Nosotros nos vamos a concentrar en los temas que sí les van a tomar, que son las derivadas parciales. ¿Está bien? Bueno. Cuando nosotros teníamos una función de una única variable independiente y consideramos la derivada o la derivada primera, como quieran decirles, esa derivada tenía una interpretación geométrica, si existía, por supuesto, como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, y una interpretación analítica que era la tasa instantánea de cambio. La variación instantánea de cambio, la velocidad con que la función se estaba cambiando en ese momento. Bueno, aquí nosotros... ¡Ay, qué suerte está el dibujito hecho! Aquí nosotros vamos también... Bueno, este está al revés, ven las X y las Y. Están cambiados, no sé qué, porque está rotado el sistema, pero bueno. Acá nosotros también vamos a tener... derivadas, pero claro, nosotros tenemos dos variables, la X y la Y en general, el precio 1 y el precio 2, en el caso de la demanda, o en el caso del costo, la cantidad 1 o la cantidad 2. ¿Qué nos va a interesar ver? Bueno, desde el punto de vista analítico, nos va a interesar cómo cambian esas funciones, la velocidad, cómo se está modificando la demanda, cómo está variando el costo. Pero no podemos mover simultáneamente las dos variables independientes. Entonces, a una la dejamos fija y movemos la otra. Quiere decir que lo que analizamos de alguna manera es una velocidad de cambio parcial. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, nos puede interesar en el caso de la demanda, ¿qué pasa con la demanda? ¿Cómo va modificándose? Si el precio 1 lo dejamos fijo en algún valor y cambiamos un poquitito el precio 2, incrementamos, variamos el precio 2 un poquito, para ver qué pasa con la demanda. Y ahí es donde surge la idea de los bienes sustitutos o, ¿cómo es la otra? Competitivos. Competitivos, complementarios. Complementarios. Sustitutos o complementarios. ¿Sí? La idea surge de aquí, del análisis de qué pasa con esas velocidades de cambio, porque a un precio lo dejo fijo y muevo el otro. Entonces me fijo qué pasa con las demandas de cada uno de los dos bienes. También podríamos estar interesados en, bueno, yo hago una producción de tantas unidades de un bien, tantas del otro, y tengo un determinado costo. Bueno, ¿qué pasa si yo por algún motivo a la cantidad de un cierto bien la mantengo y aumento un poquito la cantidad que produzco del otro? ¿Se me va a disparar el costo o no? ¿No? Podríamos estar interesados en eso. Bueno, para eso lo que hacemos es estudiar derivadas, pero derivar parcialmente. Parcialmente significa a una de las variables las dejo fijas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso desde el punto de vista analítico. Y desde el punto de vista geométrico, estas derivadas parciales también van a tener una interpretación dependientes de rectas tangentes. El tema es tangentes a qué curvas. Si acá la función de costo, de demanda, la que fuera, es una superficie en el espacio. ¿Está bien? Entonces, bueno,
ahí viene este tema. Sí, yo en realidad tendría que haberlo hecho con otro apunte que me gusta más, pero bueno, no importa. Bueno, a ver si podemos ver esto. Esperen que estoy buscando, a ver si tengo un grafiquito mejor y no. Vamos a ir primero a la definición que me parece mejor y después le hacemos una interpretación geométrica y yo les digo cómo hacer los dibujitos para que les salgan lindos. Bueno, tenemos una función de dos variables independientes, una z igual f de x. Tenemos un dominio de esa función. Recuerden que este dominio está en R2 porque son pares ordenados. Podrá ser todos los pares ordenados o algunos pares ordenados. Tomamos un punto en ese dominio. Si vamos a la función de demanda, tomamos un determinado precio 1 y un determinado precio 2. 1, 2 habíamos dicho hoy. Si estamos en la función de costo, tomamos una cantidad para el bien 1, una cantidad fija para el bien 2. ¿Está bien? Ahora, los puntos cercanos a ese punto tienen que estar en el dominio. Vamos a recordar qué pasaba en una variable independiente. Cuando nosotros teníamos lo que ya sabemos, ¿no? Una función igual f de x y queríamos la derivada en un x sub 0, tomábamos un h, pero con el h positivo en este caso, para que x0 más h tenga imagen, el h tenía que ser pequeño. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Que el x0 más h, que es un punto próximo, tiene que seguir estando en el dominio de la función. Lo mismo pasa acá. Los vecinos de x0 que vimos en una variable independiente estaban como en un intervalo alrededor de x0, ¿sí? Este intervalo tenía que estar incluido en el dominio de la función. ¿Qué pasa ahora? Bueno, aprovecho este espacio que tengo acá. Si ahora nosotros tenemos un valor, un punto, ahora en el dominio viven pares ordenados. Entonces tomo un precio 1, un precio 2, o una cantidad 1 y una cantidad 2, según las funciones. Este es el punto x0 y 0 del dominio de la función. ¿Dónde están los vecinos de este punto? Me refiero, ¿los tengo que mirar así? ¿Los tengo que mirar así? ¿O dónde están los vecinos? ¿Dónde están los vecinos? Sí, en R2 van a estar los vecinos, perfecto, pero los vecinos los miro así, de x0 y 0 para acá, o para allá, o para allá, o para allá. Este que está acá, por ejemplo, es un vecino. Yo lo estoy separando un poco, chicos, para que se vea, ¿no? Pero este es un vecino, este también es un vecino, este. ¿Dónde están los vecinos ahora? Alrededor del punto. Alrededor del punto. Alrededor del punto. En redondo, diríamos vulgarmente. O sea, en un disco, ¿sí? En un círculo, si quieren, con centro en x0 y 0. ¿Está bien? Acá, en una variable independiente, era en un intervalo. Acá los vecinos están así. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, para trabajar en esta situación y llegar a las derivadas parciales, antes necesitábamos que x0 más h estuviera en el dominio de la función. Ahora necesitamos que los vecinos del x0 y 0 estén en este disco y que este disco, que acá está hecho medio con un radio grande, sea chiquito, ¿no es cierto? Bien. Entonces, dicho esto, vamos a la idea
que teníamos en una variable independiente de la derivada. A ver si tengo, la voy a poner en amarillo porque es el único color que no usé. Miren, acá está la definición que teníamos nosotros de la derivada de una función f en un punto x0 cuando estudiamos esto hace un tiempo atrás. Ese era el límite para h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Si ese límite existía y era finito. Entonces ese valor era la derivada de esta función en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros queremos movernos un poquito de este punto rojo en el dibujo. Pero ese movimiento lo podríamos hacer en el sentido de las X o en el sentido de las Y. Podríamos incrementar a la X o incrementar a la Y. Antes incrementábamos solo a la X porque teníamos una única variable independiente. Ahora, como tenemos dos, podemos incrementar a la X o incrementar a la Y. Entonces, miren lo que tenemos. Muy fácil. Voy a borrar un poco esto porque ya está como demasiado escrito. Vamos a replicar esta definición que teníamos de derivada parcial, pero lo que vamos de una variable independiente, de funciones de una variable independiente, pero lo que vamos a hacer es mover solo a la X a partir de ese punto. ¿Está bien? Entonces, si movemos solo a la X a partir de ese punto, a lo único que vamos a incrementar es el x0. ¿Sí? Fíjense que esta parte de la definición era la imagen en el punto incrementado. Bueno, ahora hacemos la imagen en el punto incrementado, pero no incrementamos las dos variables a la vez. Si vamos a hacerlo con respecto a x, solo incrementamos a la x. Esto es la imagen en el punto parcialmente incrementado, porque solo incrementamos a la x. La y0 queda igual. Recuerden esta diferencia, ¿no? Acá teníamos x0 más h, porque la única variable era x. Ahora tenemos dos, tenemos z igual f de x y. Incrementamos solo a la x, entonces nos queda x0 más h. La y sigue tomando el valor y0. Menos, decía la definición, que estudiamos oportunamente, la imagen en el punto sin incrementar. Bueno, la imagen en el punto sin incrementar. Sobre el incremento, y tomamos el límite para h tendiendo a 0. Básicamente la definición es la misma. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que bueno, nuestra f no está calculada en un x0, está calculada en un x0 y 0, en un par ordenado. ¿Está bien? Y cuando incrementamos parcialmente, incrementamos a una sola de las variables. Bueno, si ese límite existe y es finito, entonces este valor se llama derivada parcial, porque solo estamos incrementando a la x, derivada parcial de la función de dos variables independientes con respecto a x. ¿Cómo se simboliza esto? Bueno, de esta manera. Se le pone acá como un subíndice x para decir que solo incrementamos a la x, que la derivada está con respecto a x. Podría ser en el caso de la demanda, la derivada parcial de la demanda con respecto al precio 1. Si ese límite existe, eso nos está dando la velocidad con que cambia la demanda. Si al precio 2 lo dejamos fijo y movemos un poquitito al precio 1. ¿Está bien? Se simboliza de esta manera o de esta otra. Esto no es una D, precisamente es el símbolo de derivada parcial. Es más parecido a una arroba que a una D. Entonces esto se lee derivada parcial de la función f con respecto a x en este punto. ¿Está bien? Análogamente se trabaja con la otra derivada parcial,
que no está escrita. Bueno, ¿cómo haríamos la otra derivada parcial? Ah, sí, está acá. ¿Cómo haríamos la otra derivada parcial? Bueno, esa derivada parcial la tenemos que hacer con respecto a i. ¿Qué quiere decir? Que vamos a incrementar la i y que la x sigue permaneciendo fija. Entonces, esto es la derivada de la función con respecto a i en el punto x0 y 0. Por ejemplo, ¿cómo varía la demanda si el precio 1 lo dejo fijo y muevo solo el precio 2? ¿O cómo varía, con qué velocidad está variando el costo si a la cantidad X del bien 1 la mantengo y modifico un poquito la cantidad Y del bien 2? Bueno, esto también se simboliza así, derivada parcial de la función f con respecto a I en el punto x0 y 0. Entonces, lo único que tenemos que hacer es considerar que, en relación a la definición de derivada que ya sabíamos, ¿no? Tomamos un límite para un incremento tendiendo a 0. Pero si quiero ver qué pasa cuando muevo a la y, la x la dejo fija en el valor x0. Solo incremento la y. Bueno, entonces la imagen del punto incrementado es un punto incrementado parcialmente, porque solo incremento una de las dos variables independientes. La imagen en el punto sin incrementar, lo que tengo que tener cuidado, que acá los alumnos se confunden, es que es la imagen de un par ordenado, esto también, sobre el incremento. Bueno, si ese límite existe y es finito, esa es la derivada parcial. Bueno, ¿cómo hacemos en la práctica para hacer derivadas parciales? Una podría ser a partir de la definición, después podemos hacer algún ejemplito. Pero la otra es muy simple, porque ¿qué es lo que hacemos? Dejamos a la variable respecto de la cual nos estamos derivando fija. Entonces, supongamos que tenemos, este era uno de los ejemplos de las curvas de nivel, qué sé yo. Tenemos esta función de dos variables independientes. ¿Podría corresponder a una demanda? Bueno, sí, donde X tendría que tomar valores mayores o iguales que 0, e Y también, ¿no? Bien, no importa lo que representan, podemos pensarlo. Supongamos que queremos la derivada parcial de Z con respecto a X, por ejemplo, en el punto, vamos a inventar 1, 2. Bueno, entonces, primero, ¿qué hago? Como antes, si no lo voy a hacer por definición, ¿qué es lo que hago? Bueno, busco lo que sería la función derivada parcial y luego reemplazo a la x por 1 y a la y por 2. Muy bien. ¿Cómo hago entonces para derivar parcialmente esta expresión? Estamos derivando con respecto a x. Todo lo que no es x, momentáneamente lo pienso como una constante. Ahí están las constantes numéricas, ¿no? Los números son constantes postas, dirían ustedes. Pero todo lo que tiene y lo pienso como constante momentáneamente. Entonces empezamos a derivar con las mismas reglas de derivación que ya conocemos. Derivemos x al cuadrado. ¿Cuánto da? 2x. Muy bien. Vamos a derivar este otro término. Con respecto a x, el 16 es una constante. Y el y cuadrado no tiene x. Entonces, momentáneamente pienso que esto es constante para x. No es constante, pero para x sí, porque no tiene x. ¿Está bien? Entonces, acá, para x, esa derivada va a 0, perdón. Y todo eso lo tengo que evaluar en el punto 1, 2. ¿Está bien? Entonces, esto significa reemplazo la y por 1 y a la y por 2. Esto no tiene y, ¿no? Así que lo único que queda es por 2 es 2. ¿Está bien? ¿Y cuándo daría la derivada parcial con respecto a x
en un X cualquiera, perdón, con respecto a Y, en un X cualquiera. A ver, derivar esto mismo, pero con respecto a Y. Entonces, todo lo que tiene Y momentáneamente no son nada. Este tiene Y, perfecto. Bueno, este era fácil, como término tenía Y, eso es lo que tenía Y, porque no se considera esta atención si tenemos mucha práctica. Vamos a interpretación que me faltó decir. Esta derivada de la anterior que yo tengo dos. Supongamos que esta fuera una función, la función de demanda, que depende del precio X de un bien y del precio Y de otro bien. ¿Qué estaría diciendo este 2? ¿Qué interpretación tiene este 2? Bueno, acá estamos viendo cuál es la velocidad con que cambia la demanda cuando muevo el precio del bien 1 a partir del 1 y tengo fijo el precio del bien 2 en 2. Entonces, si el precio del bien 2 lo mantengo fijo en 2 y muevo un poquito el precio del bien 1 a partir del 1, entonces la demanda aumenta a razón de 2 unidades. ¿Está bien? Por cada unidad monetaria que muevo el precio del bien 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo entienden mejor ustedes que yo. ¿Está bien? Bueno. Vamos a la interpretación. Sí. Vamos a la interpretación gráfica. Bueno. Ahora viene un tema de. Acá tienen un siguiente. La interpretación gráfica no tiene mucho tiempo porque estaban en el cuerpo y el yo. Bueno, miren, después voy a explicar cómo se gráfica para una derivada parcial. Así que voy a hacer más de los minutos la interpretación geométrica de la derivada parcial. Entonces, miren, y si quieren lo van haciendo conmigo. Dibujamos los tres ejes. Los nombres y las fechas. Ahora, dibujamos un pedacito de superficie con esta característica. Marquen si tienen ustedes unos puntitos cada eje. Y miren, yo lo voy haciendo despacito para que vayan haciendo conmigo. Y ahora los unos medios curvos para darle sensación de superficie. Bueno. Ahí vamos. Sí. Esa sería la superficie, la gráfica de la función. Muy bien. Podría ser la gráfica de la función de más así. Bueno, perfecto. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Un intervalo. ¿A dónde? El círculo azul es un intervalo. No, eso como si fuera imagínate, agarrar una naranja, pararla al medio, sacarle la pulpa, te queda una cosa toda la cáscara, ¿no? Ahora, cortarla en 4. Eso es el pedazo de esa naranja, eso es lo que quedó. No me queda muy bien algo. Es un cuento de espera, o un campo en realidad. De espera. No tiene por qué salir muy lejos, pero podrían hacer algo así, sí. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tomamos acá un valor de X, vamos a llamarle X0, y por aquí un valor de Y, digamos Y0. Yo lo pongo fuera del gráfico para que ustedes me sigan mejor, ¿eh? Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Para visualizar los ejes, ¿no? Acá está el punto X0. Un par de precios, un par de cantidades, lo que sea. ¿Estaría bien? Bueno, miren ahora que ahora todo tiene lo complicado para que quede la idea. ¿Ven esta linda que
sello verde del extranjero, sí, la prolongan hasta encontrar a la esfera. ¿Sí? Y esta otra, donde está el cero también. ¿Me siguen? Vamos hasta ahí. Bueno, queda marcar un poquito más. Si esto fuera precio 1 y precio 2, habría una demanda para ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos un poco el XD hasta encontrar un punto que está en la esfera que corresponde al precio 1, al precio 2 y su correspondiente demanda. Este es el punto X0, el precio del bien 1, y 0, el precio del bien 2, y la demanda, digamos así, es el 0, F del 0, que será la demanda de este punto. Ahí vamos. Sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, miren, ¿ven dónde está este 0? Vamos a subir hasta encontrar a la esfera. Suban. ¿Sí? ¿Ya vieron? Bien, y donde está el eje 0, acá, también suban. ¿Ya está? Bueno, si lo hacen así, les va a quedar, pero bueno, esto lo tienen que pegar varias veces, les va a quedar re prolijo, porque a veces no sienten nada de los dibujos que hacen los estudiantes. Bueno, entonces ahora miren acá, vamos a unir este punto y este punto, dándole una curva parecida a este borde, como si fuera una especie de paralelo, entre comillas. Bueno, a mí no se me va a salir porque encima yo lo pongo en mouse, no es tan fácil. ¿Se ve? Sí. Bien. Voy a hacer de otro color, porque lo voy a hacer en rojo porque no tengo mucha variedad de colores. Ahora vamos a unir este, lo cambié menos, con este y con este, haciendo una curva media paralela a este borde. Mira, me quedó. ¿Sí? Como buena onda. Bueno. Entonces, fíjense que tenemos dos curvas, yo lo voy a nombrar así con nombre de colores. La amarilla y la roja. Las dos curvas pasan por ese punto verde, que es el punto de la superficie, de la gráfica de la función. ¿Estaría bien? Esta curva, pues concentramos la roja, ¿ven? La roja. Por ese punto. Miren la curva como si fuera una curva de las funciones que ya veíamos antes. ¿Podrá tener una recta tangente? Sí. Bueno, buena onda. Ahora, ¿qué habría que dibujar? La recta tangente a la curva roja en el punto verde. Que también me ayude. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, la idea, ustedes que lo van haciendo ahí, lo van a hacer mejor. Ahora, misma idea, pero con la curva amarilla. Pensemos la curva amarilla como una curva plana en el punto verde y dibujemos la recta tangente. Yo la voy a hacer también en negro. Con buena onda, ¿eh? Las dos negras son rectas tangentes que pasan por el punto verde, una tangente a la curva amarilla, la otra a la curva roja. Estas rectas tienen una pendiente, cada una de ellas. Esa pendiente es una de las derivadas parciales. Entonces veamos cuál es cuál y por qué. Entonces nos vamos a concentrar, por ejemplo, en la curva amarilla. Ya lo hicieron el dibujo, ustedes miren mejor, yo por ahí la bordé un poco más para que se entienda un poquitito mejor. Bueno.
¿Qué es esta curva amarilla? Pensemos en la naranja, en ese octavo de cáscara de naranja. Tomamos un octavito de cáscara de naranja, todos se lo pueden imaginar. Ahora piensen en una cuchilla así de esas como las que usan para hacer comida oriental, digamos, esas que son como rectangulares, no un cuchillo. Piensen en una cuchilla. ¿Por qué pienso en una cuchilla con esa forma? Porque eso es como un plano. Entonces tomen el octavito de la cáscara de naranja hueca, la superficie, y ahora hagan así con esa cuchilla. Si miran la naranja, les hicieron un corte como este amarillo, ¿sí? Les quedó ese borde, los dos pedacitos que separan de los octavitos de naranja, porque pasaron la cuchilla y les quedó como acá, como si fuera, yo no voy a rayar porque si no después no vamos a entender nada, pero miren por dónde paso como si fuera este pedacito de la naranja separado de este otro, ¿estamos de acuerdo? La curva amarilla del dibujo es como el borde de la naranja que separamos en dos porque cortamos con un plano. Bueno, el plano con el que acá cortamos, ustedes no hagan esto en el dibujo porque se les va a ensuciar todo y vamos a tratar de preservarlo. El plano con lo que cortamos, imagínense que es la cuchilla, una cuchilla larga. El plano es este. ¿Sí? Esa es la cuchilla. ¿Qué ecuación tendrá ese plano? ¿Qué característica tienen todos los puntos de ese plano? Pensemos qué le pasa a la X, qué le pasa a la Y, qué le pasa a la Z. La Z marca alturas, ¿verdad? Más arriba, más abajo, porque la Z es ese eje vertical. Los puntos del plano están arriba, están abajo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué pasa con los valores de X? Los valores de X, mirando el dibujo, bueno, se los hago para ustedes. X es este eje, ¿está bien? Los valores de X también cambian, porque eso significa más adelante, más atrás. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el valor que no cambia? El eje Y marca un desplazamiento en este sentido. Si yo hice con un plano así, a la naranja, lo corté con un plano así, ¿por dónde hice pasar la cuchilla? Hice pasar la cuchilla justo por este punto, ¿está bien? Así puse la cuchilla. Entonces, ¿qué características tienen los puntos de este plano? La Z puede ser cualquier cosa, porque hay puntos más arriba, más abajo. La Y también puede ser cualquier cosa, porque hay puntos más adelante, más atrás. Pero la X. Pero la Y de todos los puntos de este plano es I0. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, copiamos el I igual a I0. ¿Cómo? Perdóname, no te entendí. Que si copiamos el I igual a I0 y... Sí, copien el I. Después le sacan una foto a la pantalla. I igual o hace un print screen y ya está. I igual I0. Esa es la ecuación de este plano, que es la ecuación de la cuchilla. Entonces, la curvita amarilla es la curva intersección de la superficie, le hace la naranja, intersección la cuchilla, le hace el plano de ecuación I igual I0. ¿Está bien? Esa es la curva amarilla. Entonces, esta recta tangente, la tangente a la curva amarilla en este punto, tiene una pendiente. Esa pendiente es una derivada parcial. El tema es con respecto a X o con respecto a Y? ¿Quién está fija acá? ¿La Y. X o la Y? La Y, porque la Y vale I0, es la Y de la cuchilla. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto está dicho ahí, después yo se los comento otra vez, pero quiero terminar un poquito. Voy a borrar el plano amarillo, después se los hago otra vez si quieren, no se hagan problema, porque este dibujo ya lo sabemos de memoria.
Voy a borrar el plano amarillo porque quiero mostrarles, a ver si se me está borrando, sí. Quiero mostrarles qué pasa si ponemos la cuchilla en el otro sentido. Nosotros pusimos una cuchilla así, ahora la vamos a poner así. Tenemos el octavito de cáscara de naranja, pero en vez de cortarlo así, ahora lo vamos a cortar así. Es decir, vamos a poner la cuchilla, ahora la estoy haciendo en rojo. Bueno, vamos a hacerlo más recta la cuchilla para así se ve mejor como una cuchilla. Vamos a cortar la superficie así. ¿Está bien? Entonces, cuando corto esa superficie así, obtengo esta curvita. Este es el borde que separa la naranja, los dos pedacitos. Este que está acá y este que está acá. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, esta curva es la intersección de la superficie, le hace el octavito de cáscara de naranja, con este plano le hace la cuchilla. El tema es, ¿cuál es la ecuación de ese plano? ¿Qué está pasando con los puntos de ese plano? ¿Qué característica tienen? La Z cualquier verdura, porque hay puntos por arriba o puntos por abajo. La Y de cada punto, también cualquier verdura, porque hay valores más alejados, más para acá, más para allá. Lo único que está fijo en todos los puntos es que la X vale X sub 0. Entonces, ¿qué es esta curva roja? Es la intersección de la superficie con el plano de ecuación X sub 0. La recta tangente a esta curva tiene una pendiente. Esa pendiente es una derivada parcial. La derivada parcial con respecto a quién? Si la X está fija, con respecto a Y. ¿Está bien? Bueno, pueden sacarle una foto a esto si quieren. Después, la próxima clase vamos a seguir, porque ahora ya estamos pasados de horario. Hagan print screen porque dejo de compartir para que no nos saquen del aire. Ahí estoy. No importa, después eso lo volvemos a hacer, no se hagan problema. Entonces, ¿qué nos queda? Terminar de sintetizar la interpretación geométrica de esas derivadas parciales, ver algún ejemplito de cómo se calculan y empezar a trabajar con los extremos de esas funciones. Creo que el lunes haremos extremos libres y por ahí el miércoles condicionados y terminamos con la materia. ¿Está bien? Bueno, chicos, me despido. Muchos éxitos.